Buen día, me presento Daniel Prada García, estudiante de especialización en ciencia de datos y analítica. A continuación se realizará la socialización de proyecto de grado titulado Diseño de un sistema de control basado en analítica de datos para la predicción del riesgo en sedes de una empresa de transporte de valores. La agenda de la socialización tendrá los siguientes elementos: introducción, problema, justificación, objetivos propuestos, desarrollo de objetivos, conclusiones, recomendaciones, bibliografía destacada. Como introducción tenemos la gestión del riesgo en las empresas de transporte de valores es una necesidad operativa que exige decisiones constantes sobre dónde y cuándo intervenir. Sin embargo, los métodos tradicionales basados en visitas periódicas y criterios subjetivos han perdido efectividad debido al aumento de una complejidad, la dispersión de las operaciones y la variabilidad del riesgo. En contexto, el trabajo se desarrolla desde la necesidad de visitar diferentes sedes de una empresa de transporte de valores, en donde se generan diferentes diferencias en sus inventarios de valores custodiados. Ante este contexto surge la necesidad de un enfoque predictivo apoyado en analítica de datos que permita anticipar riesgos y optimizar la supervisión. Este trabajo propone un sistema que estima el nivel de riesgo por sede, orienta decisiones de control más oportunas y objetivas, cubriendo un vacío en el sector. En el problema se identifica que con la data suministrada se cuenta con 28 sedes, recursos limitados, supervisión indiferenciada, criterios subjetivos, rotaciones fijas, intuición del auditor, que es las visitas periódicas que se diseñan. Dentro de otras variables que se analizaron dentro del problema, se encuentran 9 de 11 indicadores que solo existen registros manuales, sedes de alto riesgo que pasan semanas sin visita presencial y un sistema reactivo que actúa después del evento adverso. Estas aparecen de manera eh, más clara en su letra, debido a que fueron variables estudiadas, pero variables que no son importantes pues, para el desarrollo de la solución. Todo esto, con este problema, tenemos una pregunta de investigación que es cómo diseñar un sistema de control mediante analítica de datos que permita predecir el riesgo de una empresa de transporte de valores, facilitando la toma de decisiones y orientando las acciones de seguimiento en la sede según su nivel de riesgo. Como justificación tenemos la analítica de datos en gestión del riesgo avanzado principalmente en ámbitos como la seguridad vial, dejando de lado sectores con dinámicas más específicas como el transporte de valores. Este vacío representa una oportunidad relevante ya que el sector enfrenta riesgos particulares que no han sido abordados por modelos existentes. Este estudio responde a una necesidad práctica de optimizar la supervisión en múltiples sedes con recursos limitados, propone integrar la analítica de datos, ERM, y control interno en un sistema que predice riesgos y prioriza acciones, permitiendo decisiones más objetivas y oportunas, y avanzando hacia una gestión del riesgo más preventiva y basada en evidencia. Dentro de los objetivos, tuvimos el siguiente objetivo general: diseñar un sistema de control mediante analítica de datos que permita predecir el riesgo de una empresa de transporte de valores, con el fin de facilitar la toma de decisiones y orientar a las acciones de seguimiento en la sede según su nivel de riesgo. Dentro de este objetivo general proponemos tres objetivos específicos. El primero es identificar y clasificar las variables que influyen en la gestión del riesgo de las sedes, considerando factores diferenciados por delegación. Como objetivo específico 2 tenemos desarrollar un modelo de series de tiempo para predecir y clasificar el nivel de riesgo alto, medio o bajo a partir de datos históricos. Y como objetivo específico 3 tenemos un mecanismo de priorización que se trata de establecer un sistema dinámico de priorización de visitas presenciales según la vulnerabilidad detectada por el modelo. El desarrollo de los objetivos se planteó en cuanto a su metodología en tres fases. La primera fase fue la identificación y clasificación de 11 indicadores de auditoría. Dentro de esto, lo que se hizo fue tomar esas variables y, según las seleccionadas, validar cuáles nos podrían brindar la información necesaria para realizar ese pronóstico con series de tiempo. En fase 2, ya tenemos la ejecución de un modelo predictivo del cual tomamos una data de 67.000 registros aproximadamente y se realizó un remuestreo trimestral ya que se veía mayor tendencia en estos
datos. A ellos se le aplicaron métodos estadísticos de ACF, PACF, ARIMA, ETS, Prophet y se realizó la selección individual por sede, por cada sede, teniendo en cuenta las predicciones hasta el 2026. Como fase 3 ya sería la priorización entre la categorización de riesgo que se dio de alto, medio y bajo, pues teniendo en cuenta esa puntuación dada por rankings de sedes, la idea es que nos genere el top por sede y esas son las que se debería enfocar o tomar decisiones sobre una visita. Como fase uno tenemos la identificación y clasificación de variables. En ellas, como se mencionaba, de 11 indicadores se seleccionaron dos, que son los que mayor impacto tenían pues, para las predicciones a realizar. Y el primero es el arqueo de inventarios y la diferencia de montos por sede. Estos dos valores nos generan una variable y esa variable es el porcentaje de diferencia en montos, monto total. Si el valor da un valor negativo, existe una posibilidad de pérdida operacional y si el valor es positivo, es una falla en el registro contable, pero que no se ha materializado como tal en una diferencia real. Como fase 2 en la construcción del modelo predictivo, de esos 67.000 registros, tenemos 28 sedes analizadas en un periodo de datos de 4 años entre el 2022 al 2026 y se aplicaron tres familias de modelos. Principalmente, eh, el objetivo era que por cada sede se aplicase el método o el modelo predictivo más acorde según su tendencia de los datos. Como pasos uno y 2, lo que se realizó fue la carga y el remuestreo para identificar tendencias y estacionalidades de la data. Como paso 3, se hizo 3 y 4, se realizó el diagnóstico estadístico, la estacionalidad por serie. 5 de los pasos 5 a 8 se realizaron la implementación de métodos ARIMA y ARMA. Como paso 9 se realizó el desarrollo del suavizamiento exponencial. Como paso 10 y 11 se realizó la meta con el método de Prophet desarrollado por Facebook, en el cual se evalúa la tendencia y la estacionalidad de los datos. Y como pasos 12 al 14 se realizó la selección y pronóstico teniendo en cuenta los resultados de cada uno de los métodos aplicados a cada serie. En la fase 3 ya se realizó la clasificación de riesgo y priorización de visitas, donde se le dieron impactos a los resultados. Entonces, de los valores de diferencia generados, el monto mayor negativo, es decir, entre más bajo sea el valor, ese sería un riesgo alto. Entre un umbral bajo y medio se tendría un riesgo medio y si la diferencia es positiva, pues es bajo, teniendo en cuenta que las diferencias negativas son las que se generarían como posibles pérdidas o pérdidas ya materializadas. El sistema elimina la variabilidad del criterio individual, estandariza la asignación de recursos de supervisión con base en la evidencia cuantitativa. La decisión sigue siendo humana, lo que cambia la información con la que se toma y lo cómo se disponibiliza esa información. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión número 1 sobre las variables y indicadores. Pues tuvimos que solo 2 de 11 indicadores son digitalmente analizables. El sistema funciona con lo disponible, la brecha de digitalización define la ruta de mejora. Como conclusión 2 tenemos el modelo predictivo. Dentro de cada una de las delegaciones, o bueno, sedes en este caso, se genera o se evidencia que el método estadístico más apropiado es el ARIMA, ya que lidera la mayor cantidad de sedes, y el Prophet gana en donde la tendencia es más pronunciada, sección individualizada y aparte metodológico. Como conclusión 3 la priorización, la concentración del riesgo en un subconjunto de sedes valida un argumento central, supervisión uniforme genera subatención, donde el riesgo es más alto. Como conclusión 4 el aporte del estudio. Se cierra el ciclo de predicción, de decisión con datos ya existentes, primer estudio aplicado al sector, marco metodológico replicable. Como recomendaciones, finalmente tenemos digitalizar indicadores manuales para obtener
eh, mayor información o data para analizar y presentar. Protocolo de reentrenamiento trimestral fue la tendencia más apropiada que se encontró en los datos. Incorporar variables de contexto externo y diseñar una interfaz de uso para los auditores y que sea de fácil presentación. Dentro del documento pues se verá el detalle de cada uno de ellos. A continuación pues se relaciona la bibliografía utilizada para el desarrollo del proyecto y muchas gracias.